Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del tráiler de Ruzgarl TP. Para aquellos que dicen que quieren ver el amor de Zeyal, esperamos 500 me gusta para nuestro vídeo. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones mientras miras. Zeynep ganó las elecciones presidenciales. Viene a la plaza para dar su primer discurso. Comienza el discurso agradeciendo a todos. Más tarde dirá que descubrió que estaba esperando un bebé. Por esta razón, dice, le entrego la presidencia a mi esposa, Alil. Alil se llama a sí mismo mi marido, que es a la vez testarudo e inteligente. Alil dice en su discurso que nuestro objetivo es el mismo. Por eso dice que no importa quién sea el presidente. Le dice al oído a Zeynep, ¿cómo lo hiciste? Zeynep dice que te dije que no sería justo. Dice que escribí mi nombre en las semillas que compraste. Alil piensa que es bastante inteligente. Pero ese es el truco, dice. Zeynep dice que te dije que no fue una carrera justa. Selma regresa a la mansión con una maleta. Selma dice, señorita Tulay, ¿se pelearon? Selma dice que no. Eren, por otro lado, va a la mansión para arreglar las cosas con Selma. Selma quiere encontrarse frente a la mansión. De lo contrario, le preocupa que su madre descubra que estaban peleando. Alil llega a Zeynep. Alil, que no puede aceptar la derrota, tampoco puede aceptar la victoria de Zeynep. Alil llega al pasillo de la mano de Zeynep. Mientras todos piensan por qué se reúnen, Alil dice que Zeynep no está embarazada. Zeynep añade embarazo falso. La señora Zumrud y los demás comprenden lo sucedido. Zeynep pide permiso. Dice que vayamos a nuestra habitación. Van juntos a sus habitaciones. Zeynep dice que tú también estabas planeando esto. Dice en qué gran espectáculo convertiste el juego del embarazo. Alil no puede comprender el enfado de Zeynep. Él dice, ¿no querías esto de todos modos? Zeynep saca del cajón el artículo que escribió. Felicitaciones, ha logrado convertirse en el marido de Zeynep Aslan. Alil dice que no puedes hablarme así y te vas. Eren llega a la mansión con un ramo de flores en la mano. Le dice a Selma que él no tiene nada que ver con lo sucedido. Selma dice que no lo cree. Dice que la foto es muy clara. Songul insulta fuertemente a la señora Tulay para expulsarla de la mansión. La señora Tulay no puede soportar más lo que se dice. Le da una bofetada a Songul. Songul empieza a hacerse la víctima. Alil y Zeynep se acercan a ellos. La señora Alil Tulay dice que le pedirá disculpas a mi tía. Zeynep dice que lo que dijo Alil es verdad, madre. La señora Tulay dice que lamento la bofetada. Tulay regresa a casa enojado. Zeynep y Merve lo siguen. Señora Tulay, estoy devastada. Zeynep dice que en lugar de estar conmigo, ella estuvo con ellos. Zeynep, madre, me abofeteaste. Dice que no me dejaste nada que defender. La señora Tulay dice que Songul ha estado intentando acelerar esto desde que Alil me echó de casa. Zeynep dice que nadie puede despedirte. Songul, por otro lado, intenta informar a Alil. Songul dice que quería consolarla después de la noticia del bebé. Pero él responde, me abofeteó. Alil dice que yo me ocuparé de este asunto. La tía dice que vayas a tu habitación y descanses. Songul pregunta, ¿estas cosas quedarán impunes? Songul dice, déjame ir a mi habitación y descansar. Zeynep llega a Alil. Él pregunta, ¿qué derecho tienes a enviar a mi madre lejos de esta casa? Mi madre insiste en que se quedará en esta casa. Dice que me estás castigando porque perdiste las elecciones. Alil cree que tu madre te hizo creer sus propias mentiras. Luego sale de la habitación y se acerca a la señora Tulay. Dice que en lugar de decirle la verdad a tu hija, la rellenaste y me la soltaste. Esto solo le ahorrará tiempo. Del otro lado, suena el timbre de la mansión. Songul abre la puerta. Entra una mujer. Hablos dice que vine. Songul, te equivocas, viven en el retrete. Dice por ahora. La mujer dice, ¿cómo puede ser? Songul lo agarra del brazo y lo arroja hacia la puerta. Dice que dejes que tu tío te explique eso también. Zeynep recibe una llamada telefónica. Viene a ayudar a la tía Aise.
La tía Ayse dice que vayas también con tu marido. Zeynep se queda quieta. La tía Ayse pregunta, ¿tienes algún problema? Zeynep, a veces duele. Más aún, dice, cuando quienes le hacen daño provienen de quienes más quiere. Dice que digas esta oración por la tía Ayse cuando te aburras. Luego comienza a decir una oración. Zeynep dice que conozco esta oración. Mientras tanto, Zeynep va a la cocina. Va a preparar sopa. Suena su teléfono. La persona que llama es Alil. La tía Ayse contesta el teléfono. Alil dice, ¿dónde estás? La tía Ayse dice que no te enfades, hijo. Dice que cuando me enfermé llamé a Zeynep porque no tenía a nadie. Él dice, gracias, vino enseguida. Alil dice que te mejores pronto. La tía Ayse, Zeynep se quedará conmigo esta noche. Para tu información, dice. La señora Tulay no está muy contenta con la llegada de su hermana Kumru. Esta mujer tan desordenada molesta mucho a la señora Tulay. Kumru pregunta cómo llegaste a este punto. Alil viene justo al lado de Zeynep. Alil dice que yo también estoy aquí esta noche. También le pide permiso a la tía Ayse. Zeynep dice que nosotros nos encargaríamos. Él pregunta por qué viniste. La casa permaneció muy silenciosa. Alil lo aprueba. Él dice que sí, que no podría soportar tu ausencia. Eren está muy triste por la partida de Selma. Dice que no podríamos dormir juntos en esta cama. Eren, ¿entonces nunca confiaste en mí? Luego dice, tus pertenencias tampoco necesitan estar aquí. Cuando abre el armario, no puede ver las pertenencias de Selma. Incluso no poder ver sus pertenencias le pone ansioso. Él dice, ¿cómo es eso? Dice que no podría haberse llevado todas sus pertenencias. Entra la señora Hikmet. Dice que te traje leche con miel. Eren le pregunta a su madre sobre las pertenencias de Selma. Su madre se alejó ella misma. Dice que no es necesario quedarse con sus pertenencias. Dice que lo recogí y lo enviaré mañana. Eren pregunta, ¿es posible? Si quiere, puede venir a buscarlo él mismo. Dice que no nos conviene enviarlo. Por otro lado, Hikmet llama a Meltem a Yesil Pnar. Su objetivo es hacerla seducir a Eren. Así, hará que Selma rompa con Eren. La tía Ayse dice que tiene sueño. No me esperes. Dice que podéis dormir aquí juntos. Zeynep dice que no tengo nada de sueño. Alil responde, no tengo sueño. Zeynep comienza a quedarse dormida donde está sentada. Alil no puede soportar su situación. Intenta ajustar la almohada. Mientras tanto, Zeynep apoya su cabeza en el hombro de Alil. Alil piensa, oh mi amor feroz. Alil dice que siempre quiero que durmamos uno al lado del otro así. Luego reza. Que Dios lo conceda. Dice que durmamos así toda la vida. Mientras la señora Hikmet camina por el camino cansado, choca con Kumru. Empiezan a pelear. Mientras tanto, Kumru busca un lugar adecuado para ella. Hikmet recoge el tomate del suelo y lo aplasta en la cara de Kumru. Mientras Hikmet se va, Kumru pregunta si nos volvemos a encontrar, ¿no te convertiré en pasta de tomate? Alil pone a Zeynep en la almohada porque ya casi amanece. Mientras tanto, Hakan llama. El representante de Serdar Bey le dice que envió los documentos al restaurante donde se reunirán. Alil dice que me voy. Dice que déjeme examinar los documentos antes de que venga. Kumru se queja con Selma. Dice que aquí las aguas son muy duras. Dice que mi cabello está arruinado. Kumru pregunta cómo es el novio. Dice que muestre una foto de él. Cuando ve la foto de Eren, dice que parece joven. Selma cuenta lo que pasó. Le cuenta los mensajes y la foto de Eren. Kumru dice que deberías volver a casa. Si Eren dice que no existe, no existe. Pero dice que debes investigar en secreto para estar seguro. Selma dice que estoy tan herida que no puedo volver atrás. Kumru dice que iré contigo. Su única preocupación es quedarse en un hogar confortable. Sin embargo, la persona que derrotará a Hikmet no puede ser otra que Kumru. Alil recuerda el momento en que durmió sobre el hombro de Zeynep. Encaja su anhelo en una excusa. Llama a Zeynep.
La tía Aisé pregunta cómo pasó. Zeynep responde, no te preocupes, es muy bueno. Dice que tengo que cerrar ya, que tengo trabajo. Alil piensa para sí mismo que si alguien más me hubiera hecho esto, habrían pasado cosas diferentes. Tekin se reúne con alguien para pedirle dinero prestado. Sin embargo, aunque llamó a muchas personas, no pudo encontrar a nadie que pudiera pedir dinero prestado. Esta vez querrá comprar las joyas de Gulan. Abre la caja fuerte, pero Gulan lo atrapa en el proceso. La señora Hikmet no puede soportar la tristeza de Eren. Pregunta cómo pudo Selma haber hecho que mi hijo estuviera así. Suena el timbre. Hikmet que espera a Meltem, no espera ver a Selma y Kumru frente a ella. Eren dice mamá, ¿quién vino? Selma dice que vine. La señora Hikmet dice que usted vino, entendemos por qué trajo este tomate. Kumru dice que teníamos una cuenta abierta contigo. Dice el tema de la pasta de tomate. Y añade, lo herviré. Alil espera al representante de Serdar Bey en el restaurante. Mientras cree que llega tarde, encuentra a Zeynep frente a él. Zeynep dice que siento llegar tarde. Le pregunté a Serdar Bey. Dice ser el representante de Serdar Bey. Dice que quería ver tu cara. Zeynep piensa en lo que pasó. La madre de Serdar Bey es Aiseam. Zeynep dice que puedo hacer algo por ti. Muestra la fotografía de su nieto de la tía Aisé. La tía Aisé estaba muy contenta con su foto. Zeynep convence a la tía Aisé. Lo pone en contacto con Serdar Bey. La pelea entre tía Aisé y Serdar Bey ha terminado. A cambio de su apoyo, se convirtió en su representante. Para Zeynep Alil, acéptalo, dejé atrás tu sombra. Dice que trabajarás conmigo de ahora en adelante. Él dice recuerda. Dice que no dejaría ni una piedrita en ti. Esta es la primera piedra que recibo de ti, dice y pone la piedra en el plato. No olvides seguirnos y suscribirte para nuevos episodios. Cuídate. Adiós.